unos 85 kilómetros al noreste de Beirut, en el valle de la Bekaa, en el Líbano, 3 bloques de piedra gigantescos descansan en los cimientos de un antiguo templo romano. Cada uno de estos bloques alcanza un peso estimado de entre 800 y 1000 toneladas métricas, lo que los convierte en las piedras más pesadas jamás integradas en una construcción humana sobre la Tierra. Desde hace más de un siglo, una pregunta persiste y divide a los especialistas. ¿Cómo fueron colocadas estas masas colosales? La explicación más difundida en los libros, los museos y los documentales afirma que los romanos son los responsables y presenta esta hazaña como la expresión última de su genio técnico y de su poder imperial. Sin embargo, esta versión solo cuenta una parte de la historia y, en el peor de los casos, podría representar uno de los mayores errores de interpretación de la arqueología moderna. Para comprenderlo, hay que examinar lo que dice realmente el relato oficial y, sobre todo, lo que deja en la sombra. Bajo los reinados de Nerón Trajano, Antonino Pío y Caracalla, los romanos edificaron aquí lo que llegaría a convertirse en el complejo religioso más vasto de todo su imperio. El templo dedicado a Júpiter Heliopolitano, una vez terminado, superaba en dimensiones al Partenón y sus columnas se elevaban a más de 22 metros de altura. Esta constatación no genera ningún debate, y las realizaciones romanas en Baalbek atestiguan un saber hacer extraordinario. Sin embargo, un problema aparece en cuanto se observan con mayor atención los límites técnicos conocidos de esta civilización. El sistema de elevación más poderoso del que disponían los ingenieros romanos, una grúa de poleas múltiples llamada polispaston, podía levantar como máximo unas 100 toneladas. Este límite está bien documentado y corresponde al techo de su capacidad mecánica. Ahora bien, los bloques situados bajo el templo pesan cada uno entre 800 y 1000 toneladas. La diferencia es inmensa y no puede ignorarse. Un análisis atento de los vestigios revela entonces una realidad más compleja. El templo de Júpiter en Baalbek no corresponde a una construcción única, sino a una superposición de fases sucesivas, un verdadero palimpsesto arquitectónico en el que varias épocas han dejado su huella. Las pruebas son sólidas y se apoyan en textos antiguos, relevamientos arquitectónicos y el estudio de los elementos decorativos, así como de las columnas que confirman que la parte visible del templo es efectivamente de origen romano. En cambio, la plataforma monumental sobre la que reposa el conjunto cuenta una historia diferente. Las excavaciones llevadas a cabo desde finales del siglo XIX pusieron en evidencia al menos 3 fases de construcción anteriores a la llegada de los romanos. Bajo las estructuras romanas aparecen vestigios de época griega y luego trazas que se remontan a la Edad del Bronce. Y por debajo de estos niveles más antiguos todavía se encuentran estos 3 bloques gigantescos colocados de una manera que nadie ha reivindicado ni explicado plenamente. Ningún texto, ninguna inscripción, ningún plano de construcción está asociado a ellos. En ningún lugar los romanos afirman haber tallado, transportado o instalado estas piedras. Este silencio en una civilización obsesionada por el registro de sus logros intriga profundamente a los investigadores. Existe además otro elemento raramente destacado. A unos 900 metros del templo, en la cantera de donde provienen estos bloques, se encuentra un cuarto monolito que permanece en su lugar sin haber sido jamás trasladado. Este cuarto bloque inacabado, llamado Hajar al-Hibla, descansa en el suelo a 900 metros del templo y pesa incluso más que los otros 3, con una masa de 1.242 toneladas métricas. Fue tallado con la misma precisión extraordinaria que los bloques del Trilitón, y las marcas de cantera son idénticas, lo que demuestra que provenía del mismo taller. Alguien emprendió este proyecto gigantesco y luego lo abandonó a mitad de camino, sin que sepamos quién, ni cuándo, ni por qué se detuvieron los trabajos. Lo que sí sabemos es que el equipo arqueológico alemán que excavó Baalbek
entre 1898 y 1909, realizó la primera documentación científica organizada del sitio y su minucioso trabajo reveló un detalle que los estudiosos dudaron luego en integrar plenamente al relato oficial. Entre las inscripciones fragmentadas descubiertas en el lugar, los investigadores identificaron una fórmula que reaparece regularmente en los textos de dedicación romanos redactados en latín: super antiquum locum, que significa sobre el emplazamiento antiguo. Los romanos describían así su propia construcción como si se elevara por encima de algo que ya existía. No reivindicaban la plataforma, simplemente la reconocían. No es un detalle menor en una civilización donde los documentos oficiales y religiosos servían para afirmar el poder. Cuando un emperador o un dirigente romano ordenaba la construcción de un templo, la declaración escrita que asumía la responsabilidad de la obra constituía un acto político de gran peso. Era la manera en que Roma manifestaba su control sobre un territorio sagrado. Sin embargo, ninguna inscripción en Baalbek reivindica las piedras gigantes, y ningún informe de constructores romanos existe para decir: extrajimos estas rocas, las transportamos, así fue como lo hicimos. En una sociedad que consignaba por escrito todo, los sistemas hidráulicos, las batallas militares, las listas fiscales, los censos de población, la ausencia total de cualquier nota sobre las piedras más grandes que supuestamente instalaron no corresponde a una simple omisión, sino que constituye una prueba por el silencio. La evidencia que aporta la cantera es, en cierto sentido, todavía más inquietante que los bloques encajados en el muro, porque el Hayar al-Hibla nos muestra con exactitud lo que ocurrió en Baalbek. Quienes fueran las personas que movían estas piedras abandonaron el proyecto a medio camino. La roca está completamente desprendida de la base en 3 de sus 4 lados. Los surcos de excavación, las hendiduras creadas para liberar el bloque de la masa rocosa contigua, son anchos precisos y claramente planificados. No se trataba de un intento fallido ni de una prueba práctica, sino de una piedra lista para ser desplazada antes de que el trabajo se interrumpiera bruscamente. Las marcas de herramientas sobre el Hayar al-Hibla corresponden tan estrechamente al método de preparación observado en los bloques del Trilitón que los arqueólogos están seguros de que proceden del mismo esfuerzo de cantera, mismas herramientas, mismos obreros, misma empresa. Eso significa que las personas que colocaron las 3 piedras en el muro son también las que tallaron el 4.º bloque y que por razones desconocidas nunca terminaron el trabajo. Ya fuera por la guerra, una catástrofe natural o el colapso de la civilización que se encontraba detrás de este proyecto, las operaciones se detuvieron cuando un 4.º monolito masivo seguía todavía en preparación. El trilitón, en realidad, debía ser un cuadrilitón, y muy probablemente estamos observando una estructura inacabada. Si no fue Roma, entonces ¿quién fue el responsable? Es importante ser claros aquí sobre lo que afirman o no afirman los estudiosos, porque esta cuestión ha atraído con los años una gran variedad de respuestas, algunas creíbles y otras mucho menos. Cuando se desarrollaban grandes proyectos de construcción por toda la región, se formularon varias hipótesis serias para explicar el origen de esta plataforma monumental. Algunos expertos la atribuyen a los soberanos seleucidas que gobernaron esta parte del mundo durante la mayor parte de ese periodo y cuyo reinado corresponde a una época de grandes obras arquitectónicas. La extrema dificultad de construir de este modo ha sido durante mucho tiempo subestimada, y un pequeño grupo de investigadores, dirigido por el alemán Friedrich Rageta, sugiere que la obra se remonta aún más atrás, hasta el final de la Edad del Bronce, cuando Baalbek ya era conocido como un importante lugar de culto cananeo. En esta lectura, la plataforma cumplía la misma función que los romanos adoptarían más tarde y desarrollarían a gran escala: una zona sagrada elevada, una elevación física de lo sagrado. Luego existe una tercera categoría de teorías que esta cadena menciona, pero no respalda,
La idea de que el Trilitón supera lo que los humanos podrían lograr y debe, por tanto, atribuirse a algo ajeno a la historia ordinaria. Esta creencia está muy extendida entre el público, pero casi totalmente rechazada por la comunidad académica. Se la menciona porque la honestidad intelectual exige reconocer lo que otros piensan y porque el verdadero misterio que se juega aquí ya es bastante impactante sin necesidad de exagerarlo. Los documentos oficiales confirman que la base bajo el templo romano comprende fases de construcción anteriores incluso a la existencia de Roma. No se trata de un hallazgo menor publicado en una revista oscura, sino del informe principal del Instituto Arqueológico Alemán, redactado por excavadores profesionales cualificados y verificado por eruditos de todo el mundo en la época. Más tarde, las excavaciones francesas realizadas en los años 1930 demostraron que hubo personas viviendo en el lugar durante la Edad del Bronce, remontándose al menos a 2000 años antes de Jesucristo, es decir, más de 1000 años antes de Julio César. Sin embargo, el relato principal contado al público, las exposiciones museísticas, los documentos de patrimonio y las descripciones documentales han seguido presentando siempre Baalbek como un sitio romano sin más. La UNESCO inscribió Baalbek en la lista del Patrimonio Mundial en 1984, afirmando que su importancia deriva de la arquitectura romana, y esa descripción nunca ha sido modificada oficialmente para ajustarse a lo que realmente revelaron las excavaciones sobre el terreno. No se trata de una conspiración secreta, sino de algo más ordinario y en muchos sentidos más inquietante, porque así es como se solidifican las historias oficiales. Una vez que un relato se convierte en la versión aceptada, resulta sorprendentemente difícil cambiarlo, incluso cuando las pruebas muestran que es más complejo de lo previsto. Reconocer un error requiere trabajo y las organizaciones generalmente no quieren admitir que han presentado una imagen incompleta durante 120 años. La mayor mentira sobre el templo de Júpiter en Baalbek no es que los romanos lo construyeron, porque los romanos efectivamente edificaron cosas increíbles en este sitio. La mentira reside en lo que se omite, el silencio sobre la parte de Baalbek que no coincide con lo que sabemos de las capacidades romanas, la elección hecha una y otra vez durante varias generaciones de investigación y enseñanza de presentar una imagen incompleta como si fuera completa. Esto es lo que sabemos. Bajo el templo más impresionante de Roma en el Mediterráneo oriental, se encuentran 3 piedras que no se ajustan a la cronología romana. Proceden de una época anterior, creadas por pueblos que aún no hemos nombrado, utilizando técnicas que no podemos reproducir y con objetivos que apenas podemos intuir. Movieron 1000 toneladas de piedra y las colocaron exactamente donde querían. Luego, por razones que nos siguen siendo desconocidas, después de miles de años se detuvieron, dejando detrás un taller congelado en el tiempo y un misterio que atraviesa los siglos. Si aprendiste historia antigua en la escuela o a través de tus propias lecturas, sabes que los relatos más confiables son aquellos que admiten francamente no comprendemos completamente. Esta apertura no es una debilidad. Ahí es donde comienza el verdadero conocimiento, porque reconocer sus límites abre la puerta a nuevos descubrimientos. La cuestión de quién colocó las piedras del Trilitón permanece totalmente abierta, y existen casos sólidos para la época helenística, para la Edad del Bronce y para teorías que ni siquiera hemos considerado aún. El debate está lejos de tener una respuesta fijada y cada nuevo descubrimiento podría modificar nuestra comprensión de este sitio extraordinario. Estos 3 bloques de 800 a 1000 toneladas descansan allí desde milenios, desafiando nuestra comprensión de las capacidades humanas del pasado y forzándonos a reconsiderar lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Su presencia sola basta para cuestionar la historia lineal del progreso técnico que normalmente nos enseñan, porque si los romanos no las colocaron, entonces, ¿quién lo hizo y con qué medios? Este misterio también nos recuerda que la historia nunca es definitiva
y que cada generación reescribe el pasado a la luz de nuevas pruebas y nuevas preguntas. Los romanos construyeron un templo magnífico en Baalbek. Es un hecho indiscutible, pero también edificaron su obra sobre los cimientos de un pasado más antiguo que eligieron respetar sin atribuirse la paternidad. Si esta perspectiva cambió tu manera de ver lo que Roma realmente construyó y lo que no construyó, entonces comparte esta reflexión con otros curiosos del pasado. Cada semana existen lugares donde el relato aceptado y la evidencia real ya no coinciden, y estas diferencias son más numerosas de lo que indican los libros de texto. Baalbek es solo un ejemplo entre otros de esos lugares donde la historia oficial comienza a mostrar sus grietas y donde la verdadera complejidad del pasado reclama nuestra atención. La cantera abandonada, el cuarto bloque inacabado, las inscripciones romanas que hablan de un lugar antiguo ya presente, todo eso forma un cuadro coherente que apunta hacia una realidad más antigua y más misteriosa de lo que nos han enseñado.